una parte donde dice, que vos lo mencionaste, la fe viene por el oír, y vos decís ahí, y el oír la palabra de Dios. Bueno, en mi Biblia dice distinto. En mi Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Me gustaría que, si podés, explicarme un poco esto, porque, no sé, creo que hay una gran diferencia en decir oír la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Así que tiene que haber algún porqué, o está mal escrito eso. En primer lugar, por supuesto, de que siempre hay que tener en cuenta que en el original hebreo y griego, y partes incluso se escribió en arameo, y después los traductores, que fue bastante manipulado, y creo que la Reina Valera, de la que tenemos nosotros, es la más acertada. Pero siempre hay algún error. Si uno recorre los 4 evangelios, el Antiguo Testamento mismo, y aún el Nuevo Testamento tiene ciertos errores de traducción, de traducción, no de interpretación. Desde idioma a idioma. Porque si vos lees la Biblia alemana, dice una cosa, la castellana otra, la brasilera otra, en las mismas palabras, que viene a la vez ser lo mismo, pero dice de otra forma, que ahora no viene al caso. Pero en ese caso aquí, cuando dice en Romanos capítulo 10, 17, así que la fe es por el oír, es por el oír. Por eso dice Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado o bendito de Dios el que lee y oye la palabra de Dios. Entonces aquí, así que la fe es por el oír. Bueno, Jesús dijo allí en San Marcos capítulo 4, 24, mirad cómo oís. ¿Cómo? Y en San Lucas 8, 18, él dice, mirad qué oís, que es muy interesante. Pero en ese caso, añade y dice, y el oír, y hay una coma, por la palabra de Dios. Si vos lees otras traducciones como la Dios habla hoy, te esclarece un poquito más claro. Pero quiero que vos recorras un poco ahí en Efesios capítulo 4, si uno lee del 17 al 24, pero tomando allá del 20, capítulo 4 de Efesios 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y añade, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, para eso necesitas 2 versículos más, por lo menos. A ver si no se me huyen. Primero en San Juan, en el capítulo 6, en el verso 67, cuando Jesús está hablando ahí un tema muy controversial, que hasta hoy hay pastores que entienden todo mal sobre ese capítulo. Y él dice en el 63 del capítulo 6 de San Juan, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado. Oiga, la palabra que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Entonces, la palabra cuando dice por, es porque es Dios que habló, inspirando, y es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Para entrar en eso es otro tema que no vamos a entrar, pero luego te vas al capítulo 14 de San Juan, versículo 26, y ahí te das cuenta que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Primero, para eso debes añadir también el versículo 16 y 17 del capítulo 14 de San Juan, cuando dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Él está con nosotros, es porque no ha pasado a vivir dentro de nosotros. Y el predicador, así se esperaría que así sea y que debería ser, porque Hechos capítulo 1, versículo 8 y allá en San Lucas 24, 49, dice que es necesario que el Espíritu de Dios dé poder viniendo sobre el cristiano creyente, invistiéndole y revistiéndole con ese poder. Entonces ese predicador debe tener esa cualidad. Vive en y sobre él y está predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Aquel inconverso que está escuchando, el Espíritu Santo está al lado, y dice San Juan 16, del 7 al 11, es el que convence de pecado al pecador. Además le dice que hay un juicio contra él, por lo tanto es merecedor de condenación y muerte. Pero añade y dice: hay una justicia de Dios que es Cristo, por el cual, siendo Él el justo, también justificará que los que son de la fe de Jesús, como dice Romanos capítulo 3 del 21 al 26. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Cuando vos lees la Biblia, estudias y orás a Dios, estás en contacto con Dios y ahí estás aprendiendo de Él. Y además, y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús. Entonces es eso. La fe viene por el oír. Viene por el oír. Por ahí nosotros lo decimos así simplemente. Pero dice por el oír la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, claro, Dios no es muy peligroso cuando comienza a decir: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me está diciendo. Oiga, yo creo que Dios revela. Yo creo que Dios te habla en el oído cuando tenés que predicar, pero Él te da un pensamiento. Hay un pensamiento y después tenés que ir a las Escrituras. Cuando te comienzan con mucho Dios me dijo, Dios me mostró, yo vi, recién me habló, Él me está diciendo, es muy peligroso. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué oír qué? Y el oír por esa palabra de Dios.
En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, en versículos 12 y 13, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, y añade: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no la recibisteis como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces esa es la explicación más clara de que por la palabra Dios nos habla. Un hombre toma el Evangelio, la Biblia, comienza a predicar, pero en verdad es por la palabra de Dios la que la fe comienza a aparecer en nuestro corazón. Y podíamos seguir como Job dijo: ¿acaso mi oído no distingue, así como mi boca da el gusto de comida? Bueno, el Espíritu Santo vela por su palabra, y Jesús dijo en San Juan capítulo 7, 16, 17: el que quiere hacer la voluntad de Dios entenderá que la doctrina es de Dios. Entonces ahí está. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. No porque yo invento decir cosas. Dios habla por la palabra. De tal manera que Jesús allí en San Mateo 8, 16, 17 echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos por la palabra. Y el Salmo 107, 19 y 20 dice de que Él envió su palabra y los restauró de su ruina y los sanó.